Seducir. Dícese del acto de embargar y cautivar el ánimo o del arte de atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener una relación sexual. Sinceramente, las definiciones de diccionario a mí se me quedan vacías, al menos si no conoces las claves o somos incapaces de traducir esas señales que nos llegan, por ejemplo, desde el otro lado de la barra. ¿Cuántas veces te ha pasado, Unai, ese guiño desde el otro lado? Y dices, ¿será a mí o es que se le ha metido algo en el ojo? Por ejemplo. Sí. O yo es que debo tener la vista nublada. No ves directamente el guiño. Yo los guiños no los Nada. he pillado. No esa los sonrisa, no los ese he captado. roce. Hombre, algo hay de vez en cuando, claro. Y miradas, roces, referencias incitantes. Hay quien asegura que la seducción es más que un juego, que es un arte para encontrar la felicidad en la vida que pocos saben utilizar. Así que los próximos minutos desplegamos nuestras armas de seducción radiofónica con la psicóloga y sexóloga Marian Ponte. Marian, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo que decíamos, a veces yo creo que nos cuesta interpretar que la persona que tenemos enfrente está en modo insinuación. Otras veces tendemos a traducir mal esas señales, a ver incluso donde no hay. Y es que ni seducir ni ser seducido resulta sencillo, como decíamos, si no se manejan unas mínimas claves, ¿no? Claro, es muy importante porque yo me he encontrado casos, y justo esta semana, donde estaban en mi consulta y estuvimos una hora hablando de la seducción y había una persona que es que no había detectado ninguno de los síntomas, de los detalles y de las señales, y que claramente estaba dando señales de seducción a todas horas, y después no entendía por qué las personas reaccionaban, ¿no?, tirándose encima, ¿no? Suele haber, siempre hay personas que son las últimas en enterarse. En los grupos de amigos, de amigas, siempre hay alguien que te dice, pero ¿no te has dado cuenta? ¿Cómo te mira? ¿Cómo te habla? Y tú te quedas así como a verlas venir. Pues ¿De no. verdad? Pues no me he dado cuenta. Estaba otra ¿Se ha cosa, dado estaba cuenta? la música. Todo el mundo menos tú. Claro, sobre todo cuando no tienes el interés por la otra persona. El tema es que muchas veces, si no utilizamos bien la mirada, esto puede dar señales equívocas. O, por ejemplo, personas que tienden mucho a sonreír. Yo tenía una clienta que tiende mucho a sonreír y cuando queda por las noches o va conociendo a gente, esa sonrisa muchas veces, si no es modulada, se interpreta un poco como que le gusta, ¿no? Claro. Por eso es muy importante los detalles que vamos dando, ¿no? Por ejemplo, la mirada, cuando más te miran a los ojos, más síntomas están dando de que te interesa, claro. Pero con la mirada tenemos que tener muchísimo cuidado porque la mirada es muy engañosa. Porque el contacto visual es muy importante que sea prolongado, pero no más de unos segundos, ¿no? Porque si no se puede tornar como agresivo y además se puede provocar una sensación de hostilidad. De intimidación, ¿no? En un momento Exactamente, y sobre todo muy al principio, ¿no? Tenemos que ir con esos segundos, ¿no? Después, por ejemplo, cuando la persona pues más o menos va manteniendo la mirada, la vas quitando, las vas dejando unos segundos, ese contacto, si va acompañado de una sonrisa, entonces sí que nos está diciendo que esa persona se aproxima a nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, no vuelve a mirarte, cuando tú le estás mirando después de que has estado dando esos segundos, es una manera de decir, no me interesas, ¿no? Me retiro del juego. Claro. Por eso es importante pues ir iniciando esas miradas y ir iniciando la conversación y cómo se van encontrando esas miradas cuando se empieza a hablar. Entonces, eso tiene que ser algo donde hay ese juego alternado, ¿no? Muchas veces es cierto que si tú mantienes una mirada y hay una correspondencia, eso se puede interpretar como un acto de intimidad o de que estás bien con esa persona, pero por eso tienes que tener la sensibilidad un poquito para darte cuenta si la puedes estar manteniendo. También tenemos que mirar si es una persona tímida, que le puede incomodar. Esto también se tiene que mirar, por ejemplo, se sonroja o la tiene que estar bajando, ¿no? Hemos de mirar si la baja porque no le interesas o porque hay timidez. Piensa que muchas veces la mirada se va hacia los labios. Sí. Y eso ya está diciendo que hay algo más, ¿no? La persona nota que no solo miras la mirada, sino que estás mirando otras zonas. Y muy importante, pues, un poco el truco, ¿no? A veces las miradas rápidas y breves también al principio ayudan. El juego ese de miradas, ¿no? Sí, sobre todo estas rápidas y breves, ¿no? Eso es de, voy a mirar para saber dónde estás, ¿no? Claro. Mirada de localización. Que Claro, no te me has porque- ido muy O lejos, de ¿no? Por si seguimiento. acaso, o de seguimiento, Exactamente, exactamente. porque el error más común es abusar del contacto visual. Prematuro. Hay personas que abusan de ello, como acentuando una intimidad que en realidad no se ha dado. Ni se ha producido el tiempo, ni se ha dado a la persona que se pueda amoldar a eso. Entonces ahí hay una falta de sensibilidad.
Y si no nos damos cuenta, si le está incomodando, es cuando muchas personas no están atendiendo esos gestos que te están diciendo estoy contigo o me siento bien con tu mirada, ¿no? Es que aquí en el tema de la seducción, claro, tiene mucha importancia la interpretación, la correcta interpretación. En este caso estamos hablando de las miradas y tocaremos otras ramas enseguida, Sí. pero claro, hay que interpretar todo bien, ¿no? En su justa medida. Y ahí viene la complicación, ¿no? Claro, yo he pensado cuando me has mirado una cosa y resulta que luego en la otra... O que es no hay nada, complicado, o que no hay simplemente. nada. Si más ha sido casualidad de que las dos miradas, pues las dos personas se han mirado al mismo tiempo, pues hijo, pues ha sido Además, casualidad. suele ocurrir, Marian, es una tontería, pero es una situación como muy... Es que me ha mirado. No, perdona, es que justo cuando tú has mirado, pues ha mirado para allá. Estaba Claro. mirando yo al infinito y estabas tú en el Exactamente. infinito. Luego hay otro error que a veces pasa y que se quejan muchas mujeres y que esto va para los hombres, que están hablando con las mujeres y se ponen a mirar los pechos. Sí, cuando Por has favor, dicho lo de eso mirar no los seduce labios, nada. efectivamente hay quien mira más hacia abajo. No seduce nada, no. Doy fe como mujer, chicos, que así además en unos primeros contactos no seduce nada. No. Yo, mira, no voy a justificar para nada esa mirada hacia los pechos. Tampoco voy a decir que nos pese la cabeza y se nos vaya para abajo, pero también te voy a decir que hay muchísimas veces que casi no te das cuenta, ¿no? Es Y es más, te das inconsciente, ¿no? cuenta cuando miras y dices, ay, ¿qué estoy haciendo? Que no es así. Hacia los ojos, hacia los ojos. Exactamente. Exactamente. Tú hacia arriba, una ahí. Ay, bien arriba, ¿no? Bien arriba, bien arriba. Bien muy recto, bueno. María. Exactamente. Pero es cierto por lo que decía Unai que al final las señales quizá las más auténticas suelen ser reacciones inconscientes y a eso veces es. esas miradas hacia según qué lugares también son inconscientes, ¿no? Claro, piensa una cosa, y una cosa muy evidente, cuando te gusta alguien Claro. y tú le gustas, los ojitos brillan. Sí que es verdad. Y fíjate que tenemos señales pero muy claras. Entonces, esas cosas que se ven, que además no brillaban y que empiezan a brillar, o que la cara incluso parece que brilla, Sí, ya te porque está dando un además montón de pistas. te entra esa sonrisa floja tonta, ¿verdad? Que no Exactamente. puedes borrar y además es una sonrisa así como medio contembleque, ¿no? De la comisura de los labios. Sí. Y luego también la inclinación de la cabeza. Si te mira inclinando la cabeza de un lado y lo mueve al otro, está mostrando interés. Esto es un síntoma, ¿no? Ah, sí, igual que nosotras cuando nos tocamos el pelo, se suele decir, ¿no, María? En esto de jugar con nuestro pelo también significa algo, ¿no? Claro, esto en un momento dado que empiezas a jugar con el pelo, pues estás diciendo que sí, que te está interesando y que estás sacando la parte femenina y es una manera de estar seduciendo, ¿no? También la orientación y la distancia. Si nos vamos aproximando de frente al cuerpo de esa persona, te está indicando que esto va bien, que de alguna manera pues estás pasando una burbuja más íntima, porque nosotros tenemos un espacio de burbuja, donde tenemos el espacio social, el espacio personal, el espacio íntimo. Claro. Y se va reduciendo, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando esto que decías tú, no solo el pelo, a veces una persona se toca los brazos, las manos, y es una manera de mostrar en ese contacto que estás a gusto, lo puedes hacer más sutil. El pelo quizás es muy claro, ¿no? Sí, más evidentes. Pero a veces puede ser de forma más sutil, ¿no? O ir poniendo las manos en la cadera, o de alguna manera, pues, todo eso, ¿no? Y preguntas, ¿no? También el tipo de preguntas que hacemos. Si estás todo el rato hablando de ti, francamente va a ir un poco mal, ¿no? A no ser que lo hagas con mucha simpatía y un poco con burla, ¿no? Sí, porque al final esas referencias que podemos hacer con la palabra, esas referencias incitantes, comentarios en definitiva que solemos hacer a propósito para que la otra persona, la que tenemos enfrente, pues piense en nosotros, en nosotras en términos sexuales, ¿no? Entonces, claro, hay que ir buscando cómo jugar con las palabras y medio en broma, medio en serio, ir lanzándole Insinuar ya, un poquito, cositas. ¿no? Efectivamente, Exactamente, dejar mira- garbancitos en el camino. Sí, y ir haciendo preguntas abiertas, preguntas que al otro le interesen sobre su persona y estás mostrando interés, ¿no? Y luego, por ejemplo, las típicas cosas, ¿no? Que te vas al servicio y dices, oye, no te vayas, ¿eh? Simplemente una frase, y ¿no? explicas por qué tienes que ir, ¿no? Ajá. Está claro que cuando una persona te tiene que decir por qué va al lavabo, que está esperando que realmente estés ahí, ¿no? Claro. Así que ya es un síntoma claro de que quiere seguir conversando, ¿no?
Vamos, para que veas que no se está hackeando. Eso No, es, no. exactamente. Que, vamos, que es una clarísimo. necesidad de verdad. Y si además en un momento dado vuelves de lavabo y te acercas un poquito y como que le rozas, como que no Ay, sabe, ay, ¿no? ay, ay. La rodilla mismo. Sí, sí, Ahí porque tú empieza. hablabas de esa burbuja, pero llega un momento en que las burbujas se cohesionan, se fusionan, ¿no? plof. Y llega ese momento no del abrazo oso, no, sino de ese roce, de ese roce premeditado que puede ser en una muñeca, en el antebrazo, como tú decías, ¿no? En la rodilla, un quiero y no puedo. Bueno, primer en un momento contacto, dado, ¿no? Vamos a decir, Sí, ¿cómo, es cómo como debería decir, ser? ay, ¿no? como te voy diciendo aquello, como afirmándolo, ¿no? Eso es. Pero antes no había habido ninguna cercanía y en ese momento a lo mejor hasta en el hombro, ¿no? Ya estás dando un montón de pistas que la burbuja no solamente se ha reducido, sino que hay un contacto donde estás a gusto y lo puedes mantener. Ujú. Y eso es bastante importante, ¿no? Utilizar la broma, ¿no? Porque la broma relaja. Ahora, si tú ves a una persona que cruza los brazos, Ya bueno, está, Ya eso es una te actitud está como muy, mostrando rechazo, muy ¿no? defensiva, Casi. sí, quizá, ¿no? exactamente, es como diciendo, bueno, aquí no entras. Déjame en paz, ¿no? Claro, puede ser porque realmente, pues, esté con sus historias o porque no le interesas nada. Claro, la actitud también, ¿no? que muestra el cuerpo tiene que ser de algo de relajación, ¿no? A pesar de que en un momento Exactamente. dado puedas estar nervioso, porque dices, "Oh, puede ser la oportunidad esta noche, pero allá, quiero decir. Exactamente. Si le tiras un piropo y se sonroja, bueno, podemos saber que seguramente va bien la cosa. Claro, claro, en este caso estamos hablando quizá de esos primeros momentos, esos primeros contactos, ¿no? Porque no sé si estas mismas señales, estas mismas claves, Marian, nos sirven cuando, pues por ejemplo, tenemos a ese amigo de toda la vida, con el que hemos salido muchísimas noches de fiesta. Y ahí es mucho más difícil, por lo general, interpretar determinadas insinuaciones, pues porque, claro, has convivido tanto, ¿no? Durante tanto tiempo, que yo no sé, insisto, si la seducción funciona de la misma manera en estos casos. Claro, pero si de alguna manera se ha compartido mucho coleguismo, ahí lo que conviene es ser mucho más directa y poner las cartas sobre el mantel. Directamente, ¿no? Sin rodeos. Ser ¿no? claro, Porque ¿no? realmente va a llevar equívocos, además pueden haber miedos de que la relación vaya a peor o Claro. que se dañe la relación que tienen, y entonces se tienen que de alguna manera explicar todos los miedos y temores que puedan surgir. Ujú. Claro, claro, eso es importante. Claro, ahí es un caso donde no entras de entrada. Claro, tú empiezas a hablar con una persona, es la primera vez que la quieres seducir o la has visto un par de veces. Claro, ahí es mucho más fácil porque si la persona está relajada y acepta la situación y tú le sonríes, te va a devolver la sonrisa. La de vuelta de la sonrisa te está dando datos que realmente está ahí, ¿no? Por eso es muy importante. Entonces, esas situaciones, como por ejemplo personas que siguen seduciendo cuando están en sus matrimonios, requieren de otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo tener detalles, el seguir manteniendo el atractivo, el tener cosas imprevistas, por ejemplo, ¿no? Sí. El dejar notitas, encontrar algunas cosas que sabes que le gustan a la otra persona, el tener en cuenta, pues a lo mejor en un momento dado, pues prepararle una fiesta sorpresa o un restaurante especial o un fin de semana. Eso es seducir, porque claro, a veces se puede confundir la seducción con el coqueteo, por ejemplo, ¿no, Mariana? Estamos hablando de conceptos diferentes, o por lo menos la seducción implica un abanico mucho mayor, ¿no? Claro, pero la seducción es un arte donde realmente tú tienes que también saber amoldar a la persona que tienes delante, tienes que saber por dónde entrar, por dónde no, a qué cosas le pueden gustar o disgustar, si realmente está siendo adecuado por donde estás llevando la conversación, atender los gestos sutiles. Y muchas veces hay mucho más que coquetear y a veces la finalidad no es necesariamente llevarte a la persona a la cama. No, claro. Y puede ser que incluso pues sigas seduciéndola una temporada y además con el arte de no tener prisa. Que es Y lo con bonito poder también, disfrutar poquito a de poco. esas interacciones y mantener ese misterio. De ir avanzando, ¿no? Poco a poco, ¿eh? además- Cada día que se juntan esas personas, ¿no? Ir avanzando y ver cómo va la cayendo química, las ¿no? barreras También, ¿no? exactamente. Porque en un al momento dado, quizá en esos primeros contactos hay cierta resistencia y lo bonito es que ese objetivo nuestro, ese objeto de deseo o de conquista, de repente deje de resistirse sin saber muy bien cómo ha ocurrido todo, ¿no? Exactamente, pero ahí ya vas ganando naturalidad y Claro. de alguna manera ahí es muy importante la honestidad de cómo se seduce, ¿no? Hay muchas maneras de seducir, se puede seducir pues un poco con el arte de jugar a lo que le gusta a la mujer, y que, pues, la idea puede ser pues tener una conquista que para ti es difícil tenerla porque aquella mujer es más difícil y hay personas que les excita justamente las conquistas difíciles,
y otro puede ir con una seducción mucho más limpia y con la idea de no necesariamente llevarse a la otra persona a la cama, pero darse la posibilidad si puede ser, ¿no? Y al final, pues si siente deseo, expresarlo de forma abierta. Me ha gustado que haya dicho honestidad, porque muchas veces se suele hablar de seducción y se habla a la vez de ciertos engaños, ¿no? O de ciertos trucos. Pues sí, lo mejor ser honestos, quizás. Exactamente, hay el arte del engaño donde muchas personas se sienten muchas veces utilizadas, ¿no? A pesar de que son dos adultos que eligen tener una relación sexual. Bien, claro, ahí es muy importante saber que cuando ya se entran en esos juegos sexuales, esto puede ocurrir. Claro. A no ser que uno tenga muy claro, ¿no?, dónde se mete. Y ahí es muy importante también que la persona evalúe el perfil con quien va a estar, para que después no ocurran estos malos entendidos, ¿no? Porque muchas veces el seductor, lo digo en masculino porque suele ser más frecuente así, ¿no? Hay más don Juanes. Sí. Exactamente. Y porque también se hay presupone un tema... que ya esto ya lo comentamos de una vez, Sí, ¿no? hay Se un tema presupone que debe ser cultural. él, ¿no? El que inicia el... Sí, hay un tema cultural. Eso no quiere decir que no hay mujeres que no seduzcan y jueguen a eso. Quiere decir que hay de las dos vertientes, ¿no? Bueno, pues muchas veces es un poco el ver de qué manera yo hago la trampa y de qué manera pues la encandilo, incluso hasta la enamoro. Quiere decir que es una cuestión de grado, ¿no? Sí. Y que a lo mejor no me interesa tener con esa persona nada más que eso, y una vez que eso se ha consumido ya no me interesa nada más. Esto está y esto existe, ¿no? También es cierto que, bueno, que son maneras de entender y de jugar con el poder. Claro, nosotros estamos hablando de una seducción, ¿no? Pues en que te encuentras en una discoteca o que es la primera vez, que además es mucho más fácil saber a lo que vas, ¿no? Sí. Evidentemente, si la persona te interesa, lo que vas a hacer es ir jugando para, de alguna manera, poder pedirle el teléfono y tener una actividad fuera. Porque lo que le estás diciendo es que prefieres quedarte con las ganas y de alguna manera disfrutarlo en otro momento. Una primera señal puede ser como un semáforo en verde, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, vale, podemos continuar el trayecto, ¿no? Digamos que cada señal podría ser una señal de tráfico que nos va indicando si podemos seguir adelante, si tenemos que reducir la velocidad o hay que girar a la izquierda. Eso, a ver si no nos encontramos con el stop. Exacto. Ese sería el objetivo. Por eso ahí también es muy importante la sensibilidad y la observación que uno va teniendo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros contactos, pues es mejor ponerte un poco ladeado, pero enfrente, que ponerte muy enfrente de la persona, porque muchas veces lo que le estás indicando es un poco, ¿no?, demasiado violento. Entonces la postura que tú estás adoptando también es importante. En técnicas de PNL, una de las cosas que se hace muchas veces es coger algún gesto de la persona a unos minutos, ¿no? Porque es una manera de sintonizarte con esa persona. Claro. Es decir, que hay muchas cosas que sirven para el lenguaje de la seducción y es una cuestión de cómo se usan. Ahora, la honestidad es bastante importante y es un poco muchas veces pues dejar claro a la persona lo que va a ver, ¿no? Para no llevar a esos equívocos, ¿no? Sobre por todo eso si lo tienes claro desde el principio, que no... Bueno, hay una persona que está intentando seducirte y tú tienes claro que no, pues bueno, pues para que no se lleve chasco tampoco a la otra persona, ¿no? O para que sepa que no hay posibilidades. Claro. Luego está también el tema de, como tú decías, así ha ido pasando todos los semáforos, todo ha estado verde, por lo tanto tú has logrado que de alguna manera haya un acercamiento y sobre todo has jugado con el arte de la palabra, que de alguna manera has potenciado que la persona vaya diciendo que sí, el facilitar que la persona vaya diciendo que sí le pone en otra predisposición. Y eso también es un arte, ¿no? Facilitar que eso vaya siendo un sí. Luego ya hay cosas más claras, ¿no?, y explícitas, como por ejemplo cuando ya te apetece dar un beso, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, esto va a llegar a ser exitoso. ¿Cómo lo hacemos? Ese primer acercamiento es complicado, ¿no? Porque hablábamos del roce. Bueno, ese roce puede llegar y que no vaya nada más. O que estemos en un momento discoteca, como hablábamos antes, y bueno, aprovechemos que la música está alta para decir algo al oído y en ese acercarse al oído, pues bueno, ¿no? También realizar cierto acercamiento más provocativo. Pero claro, ese primer beso real, aunque sea un piquito, ¿no? Como... Ahí es complicado, ¿eh? El miedo al rechazo es importante. Y a veces es muy importante que el primer beso no sea muy apasionado, claro, para después facilitar que eso vaya más. Entonces es mejor empezar con algo suave y que parezca recatado,
para dejar la parte de pasión en otro momento. O sea, que en un momento dado puede parecer un beso como casual, como que tampoco le das la importancia que tiene en el momento, Marian. O sea, que no sea, que no dejemos, digamos, ver que la pasión se ha apoderado de nosotros, Claro. nosotros en ese momento. Y O eso de ser vendrá, muy pero- impetuoso ya de entrada, ¿no? Qué guay. Exactamente, si empiezas con un beso demasiado próximo y Ya. no ha dado tiempo casi ni a poder disfrutar, ¿no?, de toda esa intimidad, y esa parte del autocontrol es importante, ¿no?, aunque te apetezca mucho, porque después se puede dar con mucha más pasión. Claro. Y además va a facilitar que eso vaya ahí. Entonces hay hombres que dicen, pero ¿cómo puedo saber si esta mujer puede ser besada? Pues las cosas que hemos dicho, ha jugado con su pelo, Exacto. te ha enviado varias miradas. Te En ha algunas rozado. ocasiones hay mujeres que se tocan los labios o se los chupan. Sí, y seguro, además, mira, Eso ya es más evidente. si estamos con un vasito en la mano o la taza de café, que tampoco hace falta que sea una noche 3 de la madrugada, puede ser una mañana 11 frente al croissant y Carrefour. el café, ¿verdad? La manera incluso, ¿no?, en la que nos llevamos a la boca ese vaso, Exactamente. cómo jugamos con el vaso, con el dedo, con nuestros labios, Sí. efectivamente. Ahí Sugiriendo un montón. Mucho, ¿verdad?, que Sí, sugiere. y chicos, si os miran a los labios, queda bastante claro, ¿eh? Ujú. Que eso ya no da equívocos. Miramos a los labios, chicos, sí, os miramos a los labios. Pues yo los tengo efectivamente. peladísimos, ¿eh? Soy del frío de estos Pues te días. recomiendo Cachis, voy a tener que darme algo. Sí, para un que buen no pinche, bálsamo. para que no pinche. Y por ejemplo hay mujeres que se acercan al busto, ¿no? O de alguna manera ya te empieza a hablar muy cerca, y si ya te dice un susurro al oído o te intenta decir como en algo, como si fuera algo ya personal, pero no acaba de ser del todo, o como una confidencia, ya hay muchísima claridad, ¿no? Son señales donde equívocos hay poquitos. Claro. Y al final luego, como decíamos también antes, mucho o parte del éxito va a depender de la actitud y también de la seguridad, de la confianza que en ese momento tengas tú en ti mismo, en ti misma, de cara, ¿no?, a iniciar ese arte de la seducción. Porque si vamos ya temblando, Pensando en el no. poco bueno vamos a sacar de ahí, ¿verdad, Marian? Poco rendimiento. Claro, la seguridad en uno mismo es una de las cosas que más atractivo genera. Pues es muy importante que uno se sienta bien con uno mismo, ¿no? Claro. Y luego, evidentemente, a veces pensamos que es el atractivo físico, pero hay que ser divertido, ser simpático, saber mantener una conversación, eso es básico. Muchas personas a las que empiezan a mantener una conversación pierden todo el atractivo, ¿no? O si te cuesta, que hay personas que les cuestan, yo les digo, bien, haz preguntas abiertas y deja que hable más el otro, y se te irá pasando la timidez. Claro. Porque a las personas les gusta hablar de sí mismas. Sí, por lo general. Y, por ejemplo, pues si te cuesta, pues da esas señales físicas o da esa proximidad, ¿no? Y en un momento dado, si uno dice, no, es que claro, lo estoy viviendo mal y no le quise decir tal cosa, y yo les digo, no, si tú estabas con todo ese entusiasmo y sentías todos esos cosquilleos y has estado todo el tiempo pues fomentando la intimidad y hablando con esa persona, es mucho más razonable que no escondas lo que estabas sintiendo. Claro. Y además es una manera de, con dos adultos, ¿no?, de dejar claro lo que está pasando ahí y no quedarse con la duda. Y es, pues mira, ahora me estás gustando, o estoy sintiendo esto, o tengo ganas de estar contigo, lo que sea, lo que en función de cómo ha ido la conversación y con la sensibilidad que el lugar, ¿no?, esté, ¿no? Y es muy importante para todo esto, ¿no?, pues bueno, pues permitirte toda esa excitación, todo ese juego, y poder disfrutar del sexo sin vergüenza, sin tabúes, y eso viene como parte de ese juego, ¿no? Porque al final, bueno, es como cuando nos planteamos una relación sexual pura y dura, ¿no? Esos preliminares a los que siempre damos tanta importancia, pues esto no deja de ser el preliminar de los Del preliminares. El pre-pre. Efectivamente, y yo creo que ese juego de la seducción, la verdad es que es divertido muchas veces cuando se sabe llevar bien y se es un buen jugador, una buena jugadora, la verdad es que pueden ser gratísimos momentos, ¿verdad, Marian? Claro, muy, muy gratos, y muchas veces pues esas pequeñas cositas, de esos pequeños gestos, de esos pequeños acercamientos facilitan que con cosas muy simples, que a veces tenemos muchos miedos, se rompan muchos hielos, y sobre todo con la expresión, ¿no?, con la expresión de lo que tú estás viviendo. Claro, claro. Es muy importante, pues también lo que decíamos, ¿no? Si hay mucho interés en esa persona, es mucho mejor intentar que te dé el teléfono, porque eso es una manera de poder vivir mejor el encuentro después. Dejarlo, si te interesa mucho, para el mismo fin de semana, o no dejar que pasen más de 3 días.
Pero Porque bueno, cuando... ya has generado esa inquietud, ¿no? Ese qué pasará, ¿no? Exactamente. Después del Entonces, teléfono viene la duda de quién ¿Me debe llamará? llamar antes. ¿Tengo que ser yo? ¿Tiene que ser la otra Exacto. persona? Y cuidado con ir dejándolo por pensar que tiene que sí. ser la otra persona. Y ¿no? no cortarse mucho si se es chica, de decir, tendría que dejar que fuera él. Si a ti te interesa y han pasado 2 días, Llama. mucho mejor que no pasen más. Exacto. Y que no pasen más de 3 días, ¿no? Si puede ser al segundo o ese fin de semana, mucho mejor, porque eso estás mostrando interés. Y es una manera de decir, mira, sí que me interesa quedar contigo, ¿no? Y no nos quedemos sin saber quién tenía que iniciar la interacción, porque además da lo mismo cuando 2 personas se gustan, ¿no? Exacto. Que además a muchos hombres también les digo que les gusta que les llamen y que las chicas muestren interés, les da una seguridad también, ¿no? Por lo tanto, dar ese tiempo, ser paciente es una de los artes de la seducción, ¿no? El mostrarse atractivo, esa seguridad que estamos hablando, ¿no? A veces saber decir halagos también es bastante importante. El problema es que muchas veces pueden resultar empalagosos o no están conectados con algo que tú realmente estás sintiendo de esa persona y eso no llega. Claro. Por lo tanto, es mucho mejor no decir o decir algo que realmente te ha llegado de esa persona, que es lo que te ha gustado, de algo que te ha llamado más la atención, ¿no? Esto también genera una sensación de sinceridad y de capacidad para ver las cualidades que uno tiene. Entonces, saber utilizar cómo halagar es muy importante también. Pues la verdad es que yo creo que tenemos ya unas cuantas claves que manejar, que aprender a manejar. Y yo creo que vamos a invitar a los oyentes, a las oyentes de La Noche Despierta, a intentar romper ese hielo, que los únicos hielos que os acompañen en una aproximación a un objeto de deseo sean los del cubata que vais a compartir los siguientes minutos u horas, porque la seducción se puede alargar durante horas. Y bienvenido sea. Se nos ha echado el tiempo encima, madre mía, tanto Sí. seducir, tanto seducir. Nos hemos dejado el tema del vestuario, que El muchas veces vestuario. es mucho mejor sugerir que mostrar demasiado. También es verdad. Eso es muy importante, Marian, efectivamente. Efectivamente, yo creo que siempre ese punto de misterio, igual que ocurre con la personalidad, que a veces no nos tenemos que revelar, ¿no? Todo lo que somos, pues lo mismo ocurre efectivamente. Exactamente, con y la no, ropa. no sobrepasarse con el maquillaje o con el perfume en exceso, porque muchas veces eso también genera otras cosas, Que hay ¿no? formas de embriagar, pero no de tumbar con él. Exactamente, o la comprensión de cuando el otro habla. La escucha activa es uno de los mejores indicadores de poder tener una seducción adecuada, ¿no? El poder saber escuchar y el que se muestre ese interés. Por eso muchas veces nos perdemos por muchas cosas o por muchos miedos, o queremos decir muchas cosas en los momentos que hay blancos o silencio, y ahí nos perdemos un poco en la seducción. Claro. Tampoco pasa nada que haya un blanco. Ni Muchas mucho veces se menos. pueden llenar de esa sonrisita, ¿no? De no saber qué decir, ¿no? A veces O da pie a bailar, por ejemplo, si hay música. También, ¿no? Y se suele decir, no me acuerdo ahora la frase exacta, de si lo que vas a decir no es mejor, no es más bonito Sí. que el silencio, mejor no digas nada. Pues a veces Exacto. compartir silencios también ayuda. Exactamente. Y las primeras citas, yo suelo decir que no queden en el cine, sino en un lugar para hablar. Claro, Hombre, no, por favor. mucho mejor. En el Sí, cine, pero- en el cine compartir palomitas está bien, pero ya cuando la cosa está un poquito más avanzada. Eso es. Exactamente. Y una de las que mejor cosas funcionan es el sentido del humor. Esto es algo Básico. Exactamente, Sí, ¿no? sí, sí. Nos gusta que nos hagan reír, a nosotras y a ellos, efectivamente. Y otra cosa para los chicos, el no ir de conquistador. A muchas mujeres la falta de humildad les tira para atrás. Es Yo- un conmigo antierotismo lo total. tienen todo ganado, pues, porque yo de conquistador no iré, no. Ay, mi Cristóbal Colón. Oye, es que hay algunos que son muy echadísimos para adelante. Sí, pues no. Que pues, van con plantita pues a tope. tan echados para adelante tampoco. No, tampoco exactamente. nos Todo en su gustan. justa medida. Todo es ¿eh? exactamente, Eso todo es. es una cuestión de equilibrio. La armonía llega mucho más. Pues nada, vamos Me a ser tranquilizas, Marian, con todo armoniosos esto. y espero que hayáis sumado buena nota de todas las claves de los consejos que nos ha dado en estos minutos de radio nuestra psicóloga, sexóloga Marian Ponte. Marian, pues nada, seducidos quedamos con tu lección de hoy. Lo importante es tener ciertas claves, ¿no? Y con esto ya es difícil que no te des cuenta si se interesan por ti o no. Exacto. Ahora lo que toca es eso, interpretar, descifrar si efectivamente esa persona en la que tú has puesto tu mirada te la devuelve y a ver cómo la devuelve. Exactamente, y no dar señales equívocas cuando sabes que alguien no te interesa, que Exacto. puedan confundir a otros. No nos gusta que nadie crea lo que no es. Marian, pues nada, ahora sí que el tiempo se nos ha echado encima. Un beso enorme y nos escuchamos en 7 días.
Venga, un beso, hasta pronto. Agur. Agur. Agur.